Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este video quiero compartir con ustedes una técnica que yo utilizo cuando copio fórmulas en Excel. El tema de este video es referencias de celda en Excel y para esto he preparado 5 útiles ejemplos que me van a permitir describir esta técnica que yo utilizo para nunca equivocarme cuando copio fórmulas de una celda a otra celda y estoy utilizando este tipo de referencias que son las más complejas de implementar, las referencias de celda mixtas. Bien, en Excel todas las celdas pueden ser referidas dentro de fórmulas a partir de su referencia, y la referencia no es más nada que la combinación de dos coordenadas, coordenada de columna y coordenada de fila. Por ejemplo, si yo dentro de una fórmula quisiera acceder al valor de esta celda, utilizaría la referencia B10, que es la coordenada nombre de columna con número de fila. En Excel existen tres tipos de referencia: la referencia relativa, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Un punto importante que quiero recalcar aquí antes de continuar con los tipos de referencias es que si yo estoy diseñando una fórmula que tengo la intención solo de ejecutar en una celda y no la quiero copiar a otras celdas, no me debería interesar mucho el tipo de referencia que vaya a utilizar. Pero por el contrario, si mi intención es crear una fórmula que vaya a reutilizar en otras celdas, porque la quiero copiar de una celda a otras celdas, sí debería tener un poquito o prestar un poquito de atención al tipo de referencia que vaya a utilizar, porque cada una de ellas tiene un comportamiento particular. En Excel, todas las referencias de celdas son relativas por defecto. Yo las identifico porque no tienen el símbolo de dólar en ninguna de las coordenadas de la referencia. Por ejemplo, aquí la referencia A1 o referencia B8 son referencias relativas porque no tienen el símbolo de dólar antepuesto en ninguna de sus coordenadas, y son útiles cuando yo le quiero decir a Excel: modifíqueme esa referencia en la medida que yo la copie de una celda a otra celda. Una referencia absoluta, en cambio, es una referencia que tiene bloqueadas sus dos coordenadas y yo la bloqueo anteponiendo el símbolo de dólar en cada una de sus coordenadas. Y son útiles cuando yo le quiero decir a Excel que me mantenga fija esa referencia en la fórmula cuando yo estoy copiando la fórmula de una columna de una celda a otra celda. Y una referencia de celda mixta es una combinación de estos dos conceptos, y yo las identifico porque solo una de sus coordenadas está bloqueada y la otra coordenada es relativa. Bien, antes de pasar por cada uno de estos ejemplos, yo quisiera que ustedes observaran una cosa: ¿qué es lo que Excel hace cuando yo copio fórmulas de una celda a otra celda? Digamos que yo en esta celda quisiera obtener el valor o la suma de estas otras dos celdas. Entonces yo utilizaría una fórmula tan simple como esta. Y como quiero utilizar o reutilizar su funcionalidad para sumar este conjunto de celdas y este conjunto de celdas, entonces la copiaría en dirección de las filas. Como ustedes pueden observar, Excel solo me modifica la coordenada de las filas para cada una de las referencias involucradas en esa fórmula. Excel no me modifica la coordenada de las columnas. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero ahora copiando la fórmula en dirección de las columnas para sumar este conjunto de filas. Es decir, aplicar esta misma fórmula, pero sumando este conjunto de celdas. Si yo copio la fórmula en dirección de las columnas, observamos que Excel solo me modifica las coordenadas de las columnas. Las coordenadas de las filas me las deja intactas. Entonces, para resumir, cuando yo copio una fórmula en dirección de las filas, Excel solo me modifica las coordenadas de las filas. Las coordenadas de las columnas me las deja intactas. Cuando yo copio una fórmula en dirección de las columnas, Excel me modifica las coordenadas de las columnas y no me modifica las coordenadas de las filas. Ahora pasemos a ver nuestro primer ejemplo. En este ejemplo yo quiero describir la técnica que yo utilizo, que es bastante sencilla. Solo se compone de dos simples pasos. El primer paso es determinar la dirección en que yo quiero copiar la fórmula. Si yo quiero copiar la fórmula en dirección de las columnas, o quiero copiar la fórmula en dirección de las filas, o quiero copiar la fórmula en ambas direcciones. Y el segundo paso es, por cada referencia que participa dentro de la fórmula, debo evaluar la coordenada que es modificada cuando yo la estoy copiando en determinada dirección. Y la pregunta que hago es: ¿esa
coordenada debe permanecer fija o debe permanecer relativa. Si la respuesta es debe permanecer fija, entonces la bloqueo, y si la respuesta debe permanecer relativa, entonces la dejo como está porque por defecto son relativas. Bien, vamos a pasarlos a ver con un ejemplo porque es más fácil entenderlo con un ejemplo. En esta tabla yo describo los gastos que tiene una persona por mes en un primer semestre. Mi intención es crear una fórmula que me permita sumar los gastos en cada uno de los meses y poder reutilizar esa fórmula para cada uno de los meses. Lo mismo, quiero crear una fórmula que me permita sumar los gastos por categoría para cada uno de los meses en ese semestre y poder reutilizar esa fórmula para cada una de esas categorías. Bien, para esto desarrollé una simple fórmula que utiliza la función suma y le paso el rango adecuado para poder sumar todas las categorías del mes de enero. Ahora debo determinar cómo quiero reutilizar esa lógica que está en esa fórmula. Mi intención es tener esta fórmula y copiarla en dirección de las columnas para obtener la suma desde enero hasta junio. Entonces veo que la dirección de copiado de la fórmula es en dirección de las columnas. Como veo que tengo dos referencias, entonces voy a pasar a evaluar esas dos referencias, pero solo en la coordenada de las columnas, porque solo estoy copiando la fórmula o mi intención es copiar la fórmula en la coordenada de las columnas. Entonces la pregunta que yo hago es, para esta referencia, ¿la coordenada de las columnas debe permanecer fija o debe permanecer variable en la medida que yo copie la fórmula? Y la respuesta es no, debe permanecer variable porque aquí quiero que apunte a C7 y aquí quiero que apunte a D7 y aquí quiero que apunte a E7 y así sucesivamente. Entonces quiero que permanezca la coordenada de las columnas relativa. Para la segunda referencia es exactamente el mismo análisis. Quiero que la coordenada de las columnas permanezca relativa en la medida que yo copio la fórmula en dirección de las columnas. La respuesta es sí, quiero que permanezca relativa, entonces la dejo intacta porque ya es relativa. Entonces ya tenemos la fórmula diseñada y observamos que copiando la fórmula en dirección de las columnas obtenemos el resultado exacto. Ahora, si yo edito la última fórmula que copié, observo que ahora me está apuntando al rango adecuado. O sea que esta fórmula está bien diseñada, porque mi intención era que en el mes de junio yo pudiera obtener el total o la suma del mes de junio de cada una de las categorías. Vamos a hacer exactamente el mismo análisis para obtener el resultado o el total por esa categoría en ese semestre. Yo tengo esta fórmula y quiero reutilizarla copiándola en dirección de las columnas para obtener la suma de cada categoría por ese semestre. Escribí una simple fórmula utilizando la función suma que me sume del rango C7 hasta el rango H7. Mi intención es reutilizar la fórmula para cuando yo la copie en dirección de las filas puedo obtener el total por cada una de esas categorías. Entonces, como yo estoy copiando la fórmula o mi intención es copiar la fórmula en dirección de las filas, voy a evaluar solamente la coordenada de las filas. Entonces, la pregunta que debo hacer, yo quiero que esta coordenada me permanezca relativa o me permanezca fija cuando yo esté copiando la fórmula en dirección de las filas, y la respuesta es no, quiero que permanezca relativa porque aquí quiero que apunte a la fila 7 y cuando la copie a la siguiente celda quiero que apunte a la fila 8 y así sucesivamente, entonces la dejo relativa. Lo mismo para la siguiente referencia, quiero que la coordenada de las filas me permanezca relativa o me permanezca absoluta. No quiero que me permanezca relativa porque yo quiero que vaya aumentando el número de filas en la medida que vaya copiando la fórmula en dirección de las filas. Entonces veo que la fórmula así es como la quiero. Si yo copio la fórmula en dirección de las filas y evalúo la última fórmula copiada, observo que está apuntando al rango que yo deseo sumar. Bien, ahora quiero añadirle un poquito más de complejidad y quiero decir, cada persona tiene un gasto fijo mensual que es su renta y yo quiero que ese total ahora lo tenga en cuenta. Para eso voy a modificar la fórmula y digo quiero sumar el gasto fijo de renta y listo. Ahora bien, si yo copio la fórmula sin haber antes analizado la fórmula utilizando la técnica, observo que no aplico los cambios, que los números para el mes de febrero hasta junio permanecieron intactos. Entonces observo, edito la fórmula y observo que ahora
en lugar de esta referencia apuntar al gasto de renta de 900, está apuntando ahora a la celda de 3. Y esto es porque la celda por defecto, la referencia por defecto es relativa y se actualizó en la medida que yo copié la fórmula. Fue porque no hice el análisis. Vamos a hacer el análisis y ahora observemos qué obtenemos. Tenemos una nueva referencia y esa referencia tenemos que volverla a evaluar. Para esto ya sabemos, la fórmula la vamos a copiar en dirección de las columnas, entonces vamos a evaluar solamente la coordenada de las columnas de cada una de las referencias participantes. Entonces para esto edito la fórmula y voy a evaluar la referencia restante, que es la única que no he evaluado. Entonces la pregunta es que la coordenada de las columnas de esta referencia me cambie en la medida que yo estoy copiando la fórmula. Y mi respuesta es no, yo quiero que siempre permanezca fija. Entonces oprimo la tecla F4 y obtengo el símbolo de dólar primero en las dos coordenadas para marcar una referencia absoluta. Si doy de nuevo F4 obtengo el símbolo de dólar en la coordenada de las filas, y si doy nuevo F4 obtengo el símbolo de dólar en la coordenada de las columnas. Esto es lo que quiero porque yo lo que quiero es bloquear la coordenada de las columnas. Doy Enter y ahora copio la fórmula en dirección de las columnas y edito la fórmula para saber si él me está apuntando a las referencias que yo quiero que me apunte. Y excelente, me está apuntando a las categorías del mes de junio y ahora me está apuntando a la celda que quiero, que es la renta. En el siguiente ejemplo tenemos el clásico ejemplo de las tablas de multiplicar. Bien, mi intención aquí es desarrollar una fórmula que me permita obtener el producto de esta columna por este conjunto de filas, de esta columna por este conjunto de filas, y sucesivamente que me permita obtener el producto de todas estas columnas por este conjunto de filas y así obtener la tabla de multiplicar. Bien. Mi intención es crear una fórmula que cuando yo la copie en dirección de las columnas y cuando yo la copie en dirección de las filas, esta se adapte para que apunte a las referencias que yo quiero que apunten. Listo, con esto vamos a empezar a escribir una sencilla fórmula como C4 por B5 y Enter. Como nuestra intención es copiar la fórmula en ambas direcciones, vamos a pasar a evaluar cada una de las referencias en cada una de las coordenadas. Coordenadas de columnas cuando estoy copiando la fórmula en dirección de las columnas y coordenada de las filas cuando estoy copiando la fórmula en dirección de las filas. Vamos a editar la fórmula y empecemos a evaluar cada una de las referencias. Quiero que esta referencia me varíe en la medida que yo copie la fórmula en dirección de las columnas. La respuesta es sí, quiero que me varíe. Entonces la dejo relativa porque ya es relativa. Ahora paso a la segunda referencia y pregunto, quiero que esta coordenada de columnas me varíe en la medida que yo copio la fórmula en dirección de las columnas. Y mi respuesta es no, no quiero que me varíe, quiero que me permanezca fija, entonces la voy a bloquear. Oprimiendo la tecla F4 varias veces yo obtengo el símbolo de dólar en la coordenada específica. Listo. Ahora vamos a evaluar cada una de las referencias en la coordenada de las filas porque mi intención es copiarla en dirección de las filas también. Entonces quiero que la referencia de la fila para la coordenada de las filas para esta referencia me varíe en la medida que yo copie la fórmula y mi respuesta es no, quiero que permanezca fija, siempre quiero que apunte a la fila número 4 en la medida que yo copie la fórmula en dirección de las filas. Entonces la bloqueo. Oprimiendo F4 varias veces obtengo la coordenada bloqueada. Nos pasamos a la siguiente referencia y evaluamos lo siguiente. Vamos a evaluar la coordenada de las filas para la segunda referencia. Y la pregunta es, ¿quiero que esa coordenada varíe en la medida que yo copie la fórmula en dirección de las filas? Y la respuesta sí, quiero que varíe. Entonces la dejamos relativa. Con eso ya tenemos nuestra fórmula diseñada, damos Enter y ahora procedemos a copiar la fórmula en cualquiera de las dos direcciones y después copiamos la fórmula en la otra dirección. Evaluamos la última fórmula copiada editándola y observamos que nos está apuntando a las referencias que queremos. En el siguiente ejemplo tengo un listado de productos junto con su precio unitario. También la cantidad que alguien compró de ese producto y tengo una columna que escribe el total, que no es más nada que el precio unitario por la cantidad. Mi intención con este ejemplo es desarrollar una fórmula que me permita reutilizarla en este rango para obtener unas tasas de descuento fijas basadas en estas columnas.
y desarrollar otra fórmula que me permita obtener el total después de aplicarle ese descuento. Como vemos, queremos una fórmula que cuando la copiemos en dirección de las columnas y dirección de las filas me permita obtener las tasas de descuento, y otra fórmula que me obtenga el total del descuento, de aplicarle el descuento, y que me permita copiarla en dirección de columna y dirección de filas para obtener ese total después del descuento. Bien, vamos a empezar con escribir nuestra fórmula para obtener las tasas de descuento. Para esta celda voy a escribir una simple expresión como el total por la cantidad o el porcentaje de descuento que tengo. Como nuestra intención es copiar la fórmula en dirección de columnas y también en dirección de filas, vamos a tener que evaluar las referencias participantes en cada una de sus coordenadas. Entonces vamos a pasar a evaluarla. Para esta coordenada yo voy a evaluar, cuando intento copiar la fórmula en dirección de las columnas, voy a evaluar la coordenada de las columnas. Entonces quiero que esta coordenada de columna, permanezca fija o permanezca variable cuando la esté copiando. La respuesta es quiero que permanezca fija, porque si la quiero copiar aquí, siempre quiero que apunte a la columna E. Entonces vamos a bloquear esa coordenada oprimiendo la tecla F4 varias veces hasta lograr el símbolo de dólar en esa coordenada. Listo, pasemos a la segunda referencia porque estamos analizando el copiado de la fórmula en dirección de las columnas. La pregunta es, para la coordenada de las columnas, yo quiero que la columna varíe cuando yo estoy copiando la fórmula. La respuesta es sí, yo quiero que aquí apunte a esta columna, la columna G, y aquí quiero que apunte a la columna H. Entonces la dejamos relativa, así como está, nos funciona. Ahora vamos a evaluar cada una de las referencias cuando estemos copiando la fórmula en dirección de las filas, y vamos a evaluar la coordenada de las filas. Para esta coordenada yo quiero que varíe o quiero que permanezca fija cuando yo esté copiando la fórmula en dirección de las filas, y la respuesta es sí, quiero que varíe, entonces la dejo como está. Para esta coordenada en esta segunda referencia yo quiero que varíe la coordenada de las filas cuando yo la esté copiando en dirección de las filas, la respuesta es no, siempre quiero que me apunte a la misma fila, fila 6, entonces la vamos a bloquear. Oprimiendo varias veces F4 obtenemos el símbolo de dólar antepuesto a la coordenada de las filas. Ok, ya tenemos la fórmula diseñada, ahora vamos a copiarla. Si la copio en la dirección de las columnas y la copio en la dirección de las filas y evalúo la última celda para saber a qué referencias está apuntando, observamos que está apuntando a las referencias que yo deseo. En este caso el total del kit deportivo por la tasa de descuento del 35%. Una técnica que yo utilizo para evitar tener que arrastrar la fórmula para copiarla en ambas direcciones es, déjame borrar esto aquí, y una técnica que yo utilizo es primero seleccionar el rango. Una vez que tenga la fórmula diseñada, selecciono el rango al que yo quiero copiar la fórmula, y como la celda siempre debe permanecer en un rango, una celda activa, yo edito esa celda que es la primera y le doy control enter y obtengo el mismo resultado. Si oprimo la tecla F2 para editarla, observo que la fórmula sigue apuntando a las referencias que deseo. Ahora vamos a desarrollar nuestra segunda fórmula. La intención de esta fórmula es obtener el total después del descuento. Para esto y empiezo con escribir la fórmula para esta columna. Entonces vamos igual y decimos queremos que el total de esa categoría menos el 15% de descuento que está aquí. Como nuestra intención también es copiar la fórmula en dirección de las columnas y también en dirección de las filas, entonces vamos a tener que evaluar cada una de las celdas participantes en cada una de las coordenadas cuando la estemos copiando. Bien, para esta referencia vamos a evaluar, o para la referencia vamos a evaluar primero el primer movimiento cuando copiemos en dirección de las columnas. Entonces vamos a evaluar las coordenadas de las columnas. Para esta referencia quiero que la columna de total sea modificada o sea fija, o sea variable o sea fija. La respuesta es no, quiero que sea fija, entonces la bloqueamos. Oprimiendo la tecla F4 varias veces obtenemos la columna E bloqueada. Y pasamos a la segunda referencia y ahora vamos a evaluar la coordenada de las columnas para la segunda referencia. En la medida que yo copie la fórmula en dirección de las columnas, quiero que esa columna me cambie y me varíe, y la respuesta es sí. Porque aquí en esta referencia quiero que apunte, en esta celda quiero que apunte a esta referencia, en esta celda quiero que apunte a la del 20 y en la del 35 quiero que apunte a la del 35. Entonces la dejo relativa.
Ahora vamos a pasar a evaluar las referencias cuando estemos copiando la fórmula en dirección de las filas. Para la primera referencia, la coordenada de las filas, ¿quiero que permanezca relativa o quiere que permanezca absoluta o fija? La respuesta es no, quiero que permanezca relativa porque para la segunda celda quiero que me apunte al segundo total, para la tercera celda quiero que me apunte al tercer total y así sucesivamente, entonces va a permanecer relativa. La segunda referencia, quiero que la coordenada de las filas sea modificada, es decir, sea relativa o sea fija. La respuesta es no, quiero que sea relativa porque yo quiero que sea modificada en la medida que estemos copiando la fórmula en dirección de las filas, entonces la dejamos relativa. Damos Enter, seleccionamos el rango, editamos la fórmula, Control Enter y ahora evaluamos la fórmula y está apuntando al rango, a las referencias que queremos que apunte. Total del kit deportivo menos el descuento del 35%. En el siguiente ejemplo describo el cálculo de notas de un estudiante universitario. Un estudiante universitario generalmente tiene 4 exámenes en el semestre y cada uno de esos exámenes tiene un porcentaje. Mi intención es calcular el peso que cada uno de esos exámenes tiene para obtener una nota final. Para esto quiero desarrollar una fórmula que me permita obtener la nota final basado en cada uno de sus porcentajes. Bien, entonces empecemos con desarrollar esa fórmula. Para la asignatura de matemáticas en el examen 1 yo quisiera obtener el peso, entonces multiplico el examen 1 de matemáticas por su porcentaje y obtengo la fórmula. Como mi intención es copiar la fórmula en ambas direcciones, vamos a tener que evaluar las referencias participantes en las dos coordenadas. Para la primera referencia, y voy a analizar el copiado de la fórmula en dirección de las columnas, entonces vamos a analizar las coordenadas de las columnas. Para la primera referencia yo quiero que la coordenada de las columnas se me mueva, o sea variable o sea fija cuando yo la esté copiando en dirección de las columnas. La respuesta es quiero que sea variable, entonces la dejo relativa. Para la segunda referencia lo mismo, quiero que esta coordenada permanezca fija o permanezca variable en la medida que yo la esté copiando en dirección de las columnas. La respuesta es quiero que permanezca variable, entonces queda relativa. Ahora vamos a analizar la fórmula cuando la esté copiando en dirección de las filas y vamos a analizar la coordenada de las filas. Para la primera referencia yo quiero que la coordenada de las filas me varíe en la medida que yo estoy copiando la fórmula en dirección de las filas. La respuesta es sí, entonces la dejo relativa. Para la segunda referencia yo quiero que las coordenadas de la fila me varíen en la medida que yo copie la fórmula en dirección de las filas y la respuesta es no, yo quiero que permanezca fija, entonces bloqueo la coordenada de las filas. Damos Enter y ya tenemos nuestra fórmula diseñada para utilizarla en ambas direcciones. Seleccionamos el rango, le damos F2 y Control Enter y obtengo el resultado. Ahora evaluamos la última fórmula copiada y observamos que está apuntando a las celdas que deseo. Y en este último ejemplo vamos a realizar la proyección de un presupuesto. Para esto tengo una empresa de manufactura que tuvo unos ingresos brutos en el mes de enero de 150,000, pero para obtener esos ingresos brutos tuvo unos gastos que están categorizados aquí como gastos de materia prima, operativos, administrativos y otros gastos. Mi idea es obtener el porcentaje de cada uno de esos gastos para proyectarlos en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, basados en un presupuesto, en un ingreso bruto que la empresa desea obtener, y quiero obtener el valor basado en este porcentaje de lo que la empresa posiblemente gastaría. Ok, para esto vamos a desarrollar una fórmula que me permita obtener primero estos porcentajes. Entonces, para obtener el porcentaje del ingreso bruto que es el 100%, sería dividir la cantidad o el ingreso bruto sobre el mismo ingreso bruto. Bien, como mi intención es copiar la fórmula en dirección de las filas, vamos a evaluar las referencias involucradas solo en las coordenadas de las filas. Para la primera referencia estoy apuntando al ingreso bruto, que fueron 150,000, y si yo la copio en dirección de las filas, quiero que varíe porque quiero que me llegue a esta fila que es la 8, a esta fila 9 y a esta fila 10, entonces la dejo relativa. Paso a la segunda referencia a evaluar la coordenada de las filas.
quiero que la coordenada de las filas para estas se mantenga absoluta, o sea fija, o quiero que varíe en la medida que yo la copie en dirección de las filas. Y mi respuesta es no, quiero que siempre se mantenga porque el denominador siempre debe ser la cantidad mayor. Para esto bloqueamos la referencia de las filas y damos enter. De nuevo, copiando el rango, manteniendo la primera celda seleccionada, control enter y obtengo los porcentajes. Este gasto es una categoría que me organiza estas otras categorías, no me interesa, entonces la suprimo y así obtengo el porcentaje. De nuevo, si evalúo esta fórmula con F2, me está apuntando a C11, que es otros gastos dividido en la cantidad total de ingresos brutos, que es la expresión que quiero. Bien, ahora quiero obtener la proyección de febrero hasta mayo basado en unos ingresos brutos que la empresa desea obtener. Entonces, en este caso, yo quiero obtener una expresión que me permita ser reutilizada en este rango. Para esto vamos a empezar a escribir la expresión. Quiero que el ingreso bruto por el porcentaje de la materia prima, que estoy trabajando con gastos de materia prima, y el porcentaje de materia prima. Damos enter y como mi intención es copiar la fórmula en ambas direcciones, vamos a evaluar cada una de las referencias en las coordenadas dependiendo de la dirección en donde yo quiera copiar la fórmula. Bien, para la primera referencia vamos a evaluar la coordenada de las columnas cuando yo copie la fórmula en dirección de las columnas. La pregunta aquí es, yo quiero que la coordenada de las columnas me varíe cuando esté copiando la fórmula en dirección de las columnas, y mi respuesta es sí. Quiero que me varíe porque aquí en esta celda quiero que me apunte a los ingresos brutos del mes de marzo, aquí a los ingresos brutos del mes de abril y aquí a los de mayo. Entonces la dejo relativa. Cuando la copie en dirección de las filas, quiero que esta coordenada permanezca fija o permanezca relativa. ¿Quiero que varíe o quiero que no varíe? La respuesta es no, no quiero que varíe porque siempre quiero obtener la fórmula o esta referencia apuntando al ingreso bruto. Entonces la dejo fija. Bien, para la segunda referencia vamos a evaluar de nuevo. Cuando yo intente copiar la fórmula en dirección de las columnas, quiero que esta columna me varíe. Mi respuesta es no, siempre quiero que me apunte a esta columna, entonces la bloqueo. Y cuando yo copie la fórmula en dirección de las filas, quiero que la coordenada de las filas me varíe y la respuesta es sí, porque cuando yo la mueva a gastos operativos quiero que me apunte a este porcentaje, entonces la dejo relativa. Damos enter y una vez más seleccionamos el rango F2 y control enter y obtenemos el resultado. Para obtener un poco mejor el cálculo vamos a utilizar la función redondear y lo redondeamos a 2 decimales y volvemos a copiar la fórmula. De nuevo copiamos la fórmula, mantenemos la selección activa y damos control enter y obtenemos los resultados. De nuevo evaluamos la última fórmula copiada y observo que está aplicando el porcentaje correcto. Otros gastos que es el porcentaje, con el presupuesto, el ingreso bruto que quiero alcanzar ese mes. Así obtengo que el ingreso para cada uno de estos meses, suponiendo que quiero obtener un ingreso bruto, el ingreso después de costos sería este. Bueno amigos, y así finalizo este video enseñándoles la técnica que yo generalmente utilizo cuando desarrollo fórmulas en Excel, y esas fórmulas contienen referencias. Muchas gracias por el video y nos vemos en el siguiente video tutorial.